Bendiciones, chicos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. De veras me alegra esta bendición tan linda de poder compartir hoy con ustedes la palabra del Señor, el poder llegar hasta donde están, ¿verdad? Y poder saludarles, poder decirles, jóvenes, que les hemos extrañado, pero que también hoy tenemos la bendición de parte del Señor de poder bendecirlos. Recuérdense que el Señor pues a todos nos tiene una palabra específica para hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen en esta preciosa hora, chicos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él bendiciendo esta palabra, que sea Él hablando a través de mi vida. Papito lindo, en esta preciosa hora, Señor Jesús, hoy me presento, Señor, delante de ti, suplicándote, Padre de la gloria, que hoy tú puedas hablar, Padre de la gloria, a la vida de cada joven, a la vida de cada señorita, Señor. Tú que los conoces, papito lindo, y que sabes las necesidades de ellos, yo te pido, Padre, que hoy puedas hablarles a través de tu palabra, que esta palabra pueda traer refrigerio, pueda traer instrucción, pueda traer, Señor, esa unción poderosa que ellos están necesitando. Pongo mi vida en tus manos para que yo pueda ser un vaso de honra en tus manos, papito lindo, y poder hablar y bendecir a esta juventud. Te damos gracias, Cordero Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. De veras es una bendición el poder estar una vez más delante de ustedes. Agradezco al Señor por este privilegio, la vida de mis pastores, por también permitirme el poder hoy predicar a ustedes, a sus vidas, una palabra que el Señor puso en mi corazón. Fíjense que en este último tiempo pues hemos estado, en mi corazón el Señor ha puesto la necesidad de los jóvenes, ¿verdad? Y yo sé que ustedes también pues en este tiempo han sentido una diferencia, un cambio a sus vidas. No sé qué proceso estará pasando cada uno de ustedes, pero lo que yo sí sé es que cada situación difícil que pasemos en la vida trae una bendición posterior, ¿verdad? Hoy quiero hablarles de las riquezas del reino. ¿Y por qué hoy quiero enfatizar, chicos, en lo que es las riquezas? El Señor ponía fuertemente en mi corazón esta palabra de las riquezas, porque recordemos que somos jóvenes herederos del reino, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros tendemos a compararnos. Fíjense que las comparaciones no son buenas y nosotros lo sabemos. Y a veces cometemos estos errores sabiendo que no debemos compararnos, que somos únicos. Y yo quiero hablar hoy de las riquezas, pero también de un punto especial como lo es la economía en tu casa, en nuestra casa, y cómo eso puede llegar a afectarnos como hijos de Dios. Yo hoy quiero hablarles de jóvenes con llamamiento eterno. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque fíjense que cuando estudiamos en toda la Biblia, llegamos a darnos cuenta de que la mayoría de los personajes bíblicos son jóvenes. Yo no sé si ustedes ya se percataron de esa situación, pero un 80% los personajes bíblicos que son históricos y que hicieron historia y que hicieron la voluntad de Dios son jóvenes. Y me impacta eso porque cada uno siendo joven supo mantener su llamamiento, y eso es bien importante. ¿Saben por qué? Porque mientras ellos eran jóvenes, Dios estaba preparando un futuro glorioso, conquistas, victorias para ellos, y muchas veces nosotros nos menospreciamos como jóvenes. Quiero iniciar en esta hora con una parábola que la menciona en el Nuevo Testamento, y es la parábola del joven rico. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esto, un joven que habla la Biblia, que lo tenía todo económicamente, que tenía todo, porque la versión, la palabra rico, cuando está hablando acá, dice, se refiere a que era un joven que tenía de todo, que era abundante, que tenía en sobreabundancia dinero, bienes, que el Señor le había permitido alcanzar muchas cosas. ¿Y saben por qué hoy quiero hablar de esto? Porque cuando uno es joven tiene muchos sueños, muchas ilusiones y quiere tener de todo. Sin embargo, hay una limitante para uno de joven, es lo económico, ¿verdad? Por eso dicen que cuando se es joven se tiene la fuerza, pero cuando se es grande
se tiene el dinero, pero ya no se tiene la fuerza. Miren qué ilógico a veces, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace y esos procesos preciosos. Entonces yo sé que todos los jóvenes nos gusta estar con todo nuevo, con tendencias nuevas, tener cosas nuevas. Fíjense que este joven rico que habla la palabra, lo menciona en el libro de Mateo, yo lo traigo en el libro de Mateo, pero también está en el libro de Marcos, esta parábola. Dice Mateo 19, 16 en adelante. Y he aquí, se le acercó un joven. ¿A quién? A Jesús. Pero miren, me impacta la confianza que este joven tuvo para acercarse al Señor. ¿Saben por qué me impacta esto, chicos? Porque era un joven que hablaba, era un joven que preguntaba, era un joven que había sido bendecido, que lo tenía todo, pero sin embargo en el fondo sabía que le hacía falta algo. Por eso se acercó a Jesús. Y miren, yo sé que ustedes ahorita se van a identificar. Miren, pues este joven le dijo al maestro, a Jesús: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Mala enfocada la pregunta del joven, porque él dijo, ¿qué bien? O sea, ¿qué obra buena tengo que hacer, maestro, para tener vida eterna? Él sabía que terrenalmente ya lo tenía todo. Y miren pues, qué impresionante esto. Y el maestro le dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, hablando de la vida eterna, miren, me impacta esto. Hablando de la vida eterna, le dice: guarda mis mandamientos. Y miren qué precioso esto. Él le dijo, miren, el joven seguía preguntándole a Jesús. Yo no sé si ustedes tienen la confianza de acercarse al Señor como lo hacía este joven. ¿Cuáles? Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo les pregunto, chicos, ustedes que ya vienen a la iglesia, ¿cómo estamos con estos mandamientos? ¿Cómo les ha ido? ¿Lo han estado poniendo por obra, por práctica? El joven le dice, mire, me impacta porque realmente el joven se sintió en confianza con el maestro. Se sintió en confianza con Jesús y viene y se acerca confiadamente y le empieza a preguntar. Yo no sé cómo está tu relación en este tiempo con el maestro de maestro, joven. Yo no sé si tú eres capaz de llegar ante el Señor y preguntarle, papito, ¿cómo estoy yo para la vida eterna? Y miren, Jesús le empieza a responder y continúa el diálogo con el joven. Y el joven le dice, maestro, todo eso lo he guardado. Miren, o sea, me impacta porque había sido un joven que había sido bendecido, oigan bien esto, porque había procurado guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuántos de nosotros jóvenes queremos ser bendecidos, pero queremos estar en pecado, queremos estar en rebeldía, queremos deshonrar a papá y a mamá? Y eso no puede ser. Fíjense que es un pensamiento mío y lo aclaro. Este joven había obtenido tanta bendición y tanta prosperidad porque cumplía con los mandamientos del Señor. En la mayoría, ¿verdad? Por supuesto. Pero miren, honraba a padre y a madre. ¿Cómo pueden, imagínense ustedes eso? Entonces, viene el joven y le dice, todo esto lo he guardado, maestro. ¿Qué me falta todavía? ¿Qué creen ustedes que le faltaba al joven rico? Por eso en mi primer presentación decía, el joven rico, pero sin riquezas eternas. Porque este joven materialmente lo podía tener todo, pero le faltaba algo en su corazón y era aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Era reconocer que para ser salvo necesitaba al Señor un Salvador en su vida. Y miren, Jesús le responde, continúa el diálogo con el joven rico. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, joven, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Vende todo lo que posees. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Quita tu corazón de las cosas terrenales, porque realmente lo terrenal no importa. Lo que importa
es lo que hay en el cielo, son las riquezas eternas. Por eso este tema hoy se llama riquezas eternas, porque por ser joven nuestra mirada se va en las cosas terrenales, un buen auto, un buen teléfono, una buena iPad, una buena tablet, una buena compu, un buen reloj, buenos accesorios, las chicas bien vestidas, que yo sé que eso es lo que soñamos todos. Pero miren pues, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Quita tu corazón, joven, de las cosas eternas, en las cosas terrenales, porque si tu tesoro está en la tierra, aquí está tu corazón. Y sígueme. Miren, dos cosas difíciles que tal vez el maestro le pidió al joven. Lo terrenal y sígueme. Y yo les pregunto, ¿dónde realmente está el corazón de los jóvenes? Está en las cosas terrenales. Y yo les pregunto, jóvenes, ¿ustedes están ansiando porque llegue el jueves de su discipulado? ¿Están ansiando que llegue el día domingo en su servicio para poder estar presentes? Y chicos, no solo se trata de estar presentes, se trata de que al momento que tú vienes a la casa del Señor puedas disfrutar de su presencia. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. No quiso vender todo lo que tenía para dárselo a los pobres, pero Dios simple y sencillamente, Jesús le estaba pidiendo, quita tu corazón de las cosas terrenales y sígueme. Y tampoco quiso vender sus cosas ni seguir al maestro. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y miren chicos, con esto yo quiero que hoy realmente tengan paz ustedes en su alma, en su corazón. Aquellos que probablemente estén atravesando en casa una situación económica difícil. Saben, este proceso... Yo pienso, ¿verdad?, que la etapa más difícil ahorita y los más afectados en este proceso son los jóvenes. ¿Saben por qué jóvenes? Porque yo sé que hay sueños, yo sé que hay aspiraciones, yo sé que hay metas por cumplir y que muchas de estas se quedaron estancadas en este momento a causa del proceso del coronavirus, de muchas situaciones que a muchos los despidieron de su trabajo, que muchos que tenían sueños de seguir en la universidad probablemente los suspendieron. Pero miren algo importante, el joven rico económicamente lo tenía todo, pero su corazón estaba vacío. ¿Cómo está tu corazón? Ay, hermana Meli, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero económicamente estoy mal. Pues mira de lo que quiero hablarte hoy. Hoy quiero hablarte de un joven pobre, literalmente, físicamente, a los ojos de muchos, incluso a los ojos de él mismo. Él era un joven pobre y decía, yo soy el más pobre de la casa, de mi familia, de Manasés. Él mismo. Imagínense qué concepto tenía él mismo. Pero sin embargo, el joven que les voy a hablar tenía una riqueza eterna y tenía un propósito especial y supo entenderlo porque supo seguir las instrucciones. Y cuando él pudo vencer su temor, Dios dio una victoria grande a su vida. Miren lo que dice Jueces 6:1. Los hijos de Israel, oigan esto. Y aquí voy a empezar a profundizar un poquito para ustedes y para su casa. Porque muchas veces llegan los problemas económicos a casa y no sabemos cómo manejarlos. No sabemos que creemos que papá y mamá deben de ser Superman para que sobrellevarnos. Y saben chicos, yo quiero decirles algo, papá y mamá ya no son responsables de ustedes si ustedes ya son mayores de 18 años. Para que dejen de responsabilizar a su papá por lo que les está pasando. Oigan bien esto, pues. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Ojo, aquí viene lo primero. Cuando tú haces lo malo delante del Señor, el Señor mismo te entrega a tus enemigos. Ojo chicos con esto. Los entregó a Madián por 7 años. Y el poder de Madián
prevaleció sobre Israel. O sea, el poder del enemigo prevalecía sobre el pueblo de Israel a causa de ellos. Y los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Tanto era el temor de los hijos de Dios a causa de sus enemigos que tuvieron que esconderse en cabañas, que dejaban de hacer sus funciones como era normal. Pero ¿por qué empezó a venir esa persecución? Por hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y miren, chicos, yo quiero ser hoy clara con ustedes. Ustedes ya están en la edad suficiente para saber si lo que tú estás haciendo le agrada o no al Señor. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que lo que estás haciendo le está agradando al Señor? ¿Tú crees que tus actitudes, tus decisiones están siendo bendecidas de parte del Señor? Porque muchas veces el Señor no va a bendecir algo que no esté en el orden divino, chicos, y es algo que debemos de aprender. Miren, a mí me impacta esto porque este joven era hijo de Dios, era del pueblo de Israel, pero sin embargo estaba escondido. Yo quiero preguntarte, ¿en qué situación estás escondido tú hoy? ¿En qué te estás escondiendo? ¿Cuál es tu refugio ahora? ¿Acaso no te has refugiado en el Señor? Jueces 6:3. Porque sucedía, vean esto, que cuando los hijos de Israel sembraban, oigan, esto empieza a suceder en casa y ustedes como hijos no me dejarán de mentir. Sucedía que cuando el pueblo de Dios, cuando los hermanos de Iglesia Restauración Familiar sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, 3 contra 1. Oigan pues, acampaban, te circulan, figura de tu enemigo. Tu enemigo se va a acampar enfrente de ti. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Miren, me impacta esto porque lo destruían. O sea, era decirles, miren, el trabajo de ustedes no vale nada. Lo que tú estás haciendo no vale nada. Y muchas veces eso es lo que ha estado haciendo el enemigo con ustedes jóvenes, estarles pisoteando lo que ustedes han estado haciendo. Y no dejaban sustento alguno en Israel. Miren esto, el enemigo se encargaba de quitarles el alimento. No dejaban oveja, ni buey, ni asno. Miren, me impacta esto, porque el enemigo procuraba pisotearles, quitarles el valor que ellos tenían. ¿Y acaso no eran del pueblo de Israel? Entonces, si Dios los había sacado para ser victoriosos, ¿por qué hoy estaban siendo amedrentados? Y si tú has sido hijo de Dios, ¿por qué estás siendo amedrentado, joven, señorita? Miren, este es un ejemplo de cómo la pobreza puede aparecer en la vida de un cristiano al pecar deliberadamente. Yo pecar, hermana Meli, sí, tú que me estás viendo, pecar deliberadamente, con pensamientos, con acciones, con actitudes, con deshonra. Cuando tú te apartas del Señor, abandonas el temor del Señor y de esta manera se abren puertas para que enemigos como Madián, los madianitas significa según el diccionario Hitchcock, disputa y costumbre, y según el diccionario Enlaw significa contienda y rencilla. Por eso yo les pregunto, ¿cómo han estado en este proceso ustedes de cuarentena? Yo sé que ya pasó mucho, ¿verdad? Y que ahora hay muchas más libertades. Pero ¿cómo se sintieron, jóvenes? ¿Cómo se sintieron encerrados, viendo a papá, viendo a mamá, viendo a sus hermanitos, ¿verdad? Es asombroso porque ahora el Señor nos llevó a un tiempo de intimidad. Y sabes algo, mientras tú siendo escogido, estás siendo atacado, porque el que uno sea escogido, joven, no creas que no vas a tener pruebas. No creas que el enemigo no se va a levantar en contra de ti. Entonces, Jueces 6:6 dice, y así fue empobrecido Israel. Imagínate esto, empobrecido quiere decir que le fueron quitando su riqueza de manera que lo fueron dejando sin nada. En gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Me impacta esto.
Porque cuando tú, joven, estás siendo perseguido, atribulado, angustiado, con tu alma abatida, tu alma afligida, lo que debes de hacer es lo que hizo este pueblo, clamar al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, miren la consecuencia que trae el orar, chicos. A causa de Madián, cuando tu problema te empieza a angustiar, lo que tú debes de hacer es empezar a orar y a clamar por ese problema. Miren, es que muchas veces pensamos que el orar no es para los jóvenes. Chicos, perdonen. Pero si tú eres joven, eres iglesia, y si tú eres iglesia vas a ser angustiado, vas a ser perseguido, vas a ser atribulado. Lo que el enemigo va a querer es que sacarte a ti del camino correcto. ¿Saben por qué, jóvenes? El enemigo está entretenido con ustedes, porque ustedes son el futuro de la iglesia. Dentro de 10 años ya no vamos a estar nosotros acá como ancianos, sino que van a ser la generación de ustedes. Y yo les pregunto, ¿será que la generación de ustedes está lista en este momento para declarar que Dios vive? Para declarar que tenemos un Dios poderoso. Pero ¿sabes por qué el Señor está permitiendo que tú vivas estas atribulaciones como tú quieras verlos? Porque está formando un carácter. En lo secreto el Señor te está haciendo cada vez más fuerte. Cada vez el Señor te está haciendo a su imagen y a su semejanza. Pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, miren, esto me impacta, porque el Señor a su pueblo siempre le habla. Oigan esto. Así que tú, si necesitas que el Señor te hable, necesitas estar orando, y el Señor va a levantar un profeta. Va a levantar a tu pastor. Y este profeta le dijo al pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Así es. Él fue el que un día te trajo a la iglesia, amado joven, amada señorita. Él te libró de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. ¿Por qué vienen los problemas a los jóvenes? Aquí está la respuesta. Por no haber obedecido. Jóvenes, yo sé que a veces es difícil creer que papá y mamá tienen la razón. Es difícil creer que pastor tiene la razón. Muchas veces es difícil creer que pastora tiene la razón, que tu encargado de discipulado, que tu encargado de danza, de alabanza tiene la razón. Pero son personas que Dios utiliza para guiarte, para instruirte. Pero no habéis obedecido. Entonces, cuando uno no es obediente, eso trae por consecuencia que tus enemigos se levanten en contra de ti, te empiecen a perseguir. Entonces, el arrepentimiento trae destrucción a la pobreza. Miren, jóvenes, yo no sé cuántos han tenido limitaciones económicas en este tiempo, que se han sentido definitivamente que estas tribus, que es la gente de Manasés, han dado detrás de ti. Pero ¿sabes algo? Si hoy tú te arrepientes y vuelves tu mirada y dices, papito, aquí estoy yo en la brecha. Hoy me pongo, hoy reconozco. El Señor va a traer destrucción a esa pobreza y te va a levantar a ti. Óyeme bien, porque esta es la generación que los jóvenes van a ser levantados. Muchos gedeones van a empezar a ser levantados. Entonces el Señor viene y levanta a un joven llamado Gedeón. Y así como el Señor llama a Gedeón, hoy quiero decirte que este es el tiempo de tu llamado. Gedeón en el Hebreo 14:39 significa talador, el que tala, el que está dispuesto a cortar, el que está dispuesto a cortar maldiciones, el que está dispuesto a cortar pecado, el que está dispuesto a talar de raíz, a cortar, a derribar pensamientos, costumbres, tradiciones, idolatría, todo aquello que probablemente en tu casa esté. Yo quiero decirte, muchas veces creemos que papá y mamá están en lo correcto, pero ellos han venido tras una costumbre.
Yo no quiero decirte hoy que tú te tienes que rebelar contra papá y mamá, pero hay tradiciones y hay costumbres que tú sabes que ya no le agradan a Dios. Entonces este es el momento preciso donde el Señor te quiere levantar como un Gedeón y quiere decirte: joven, señorita, levántate y empieza a talar, empieza a cortar todo aquello que tú sabes que a mí no me agrada. En el diccionario en Loeb, el nombre Gedeón significa guerrero y talador. ¿Sabes por qué has estado en procesos difíciles? Porque tu carácter, el Señor lo está cambiando. Lo está cambiando a ser un guerrero, pero no un guerrero con puños. Un guerrero que dobla rodillas. Un guerrero que se levanta de noche, que antes de dormirse dobla sus rodillas y que pelea sus batallas con la espada, con esa espada que traspasa y que es de doble filo, leyendo su palabra, orando, clamando en tiempo de comunión. En el diccionario Hickok nos dice que la palabra Gedeón significa el que rompe. Yo quiero preguntar cuántos están dispuestos a romper una generación de maldición. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar el ambiente en tu casa? ¿Sabes por qué? Porque cuando los ambientes son cambiados, definitivamente el Señor empieza a traer un ambiente nuevo a tu casa. Pero el Señor hoy viene a escogerte a ti. A ti, a ti. El Señor no ha buscado a nadie más en tu casa que no sea a ti. No me preguntes qué el Señor vio en ti, en tu corazón. Pero lo que yo sí sé es que el Señor tiene un propósito perfecto y que en su plan perfecto estaba que para este tiempo tú fueras joven y fueras un joven con un espíritu diferente. En Jueces 6:11 sigue la historia narrando. Porque aquí es donde vemos en la instrucción de Gedeón. Y esto es lo que hoy quiero que tú aprendas en esta hora. Y vino el ángel del Señor. Primera pregunta: ¿quién es el ángel del Señor en nuestra iglesia? El ministro, el pastor. Oigan pues. Entonces, ¿quién se va a acercar a ti, joven? Tu pastor. Oigan pues. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Joás era el padre de Gedeón, miren pues. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, un joven que trabajaba. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar, en un lugar incorrecto lo estaba sacudiendo, sí, porque el lagar era para vinos. No era, dice que para sacudir el trigo deberían, según la práctica, de irse al lugar más alto, donde el viento estuviera pasando. Sin embargo, Gedeón estaba escondido. Y yo hoy quiero decirte que hay muchos jóvenes que están escondidos, señoritas que están escondidas, que están haciendo una función escondidos en el lugar incorrecto. Miren pues, él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, que no era el lugar correcto, para esconderlo de sus enemigos. Chicos, estaba haciendo un trabajo escondido. Y el ángel del Señor, es decir, tu pastor joven, porque aunque tú seas joven, debes reconocer pastor, ministro, cobertura en tu vida. Y el ángel del Señor se le aparece a aquel joven pobre, que él mismo se menospreciaba. Y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Qué les parece? Le dicen valiente guerrero a un joven que estaba escondido haciendo su función en el lugar incorrecto. ¿Sabes por qué el Señor, el ministro o el ángel acá lo saluda como valiente guerrero? Porque el Señor nunca vio el físico de Gedeón. El Señor nunca vio su estatura, su tamaño. El Señor vio su propósito y el Señor lo había destinado como un valiente guerrero, que probablemente Gedeón no sabía su función, sí, porque era joven. Pero por eso, cuando tú eres joven, necesitas a alguien mayor que te instruya. Necesitas a alguien que vaya delante de ti. Y mire pues, se le apareció y le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero.
Entonces Gedeón respondió, otro joven, miren, pues me impacta aquí, porque el joven rico, ¿se recuerdan ustedes que pudo tener un diálogo con el maestro sin ser interrumpido? Y él hizo todas las preguntas que quiso. ¿Y saben qué me impacta? Gedeón hizo lo mismo. Entonces yo quiero saber dónde están aquellos jóvenes que están con preguntas para su pastor, con preguntas para su pastora, con preguntas para ancianos, con preguntas para su encargado de discipulado. Que estén dispuestos a crear un diálogo porque quieren ser discípulos, porque quieren aprender. Esos son los jóvenes que necesitamos ahorita. Entonces Gedeón le respondió, significa que Gedeón estuvo abierto a tener un diálogo con el ángel. Y le dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, probablemente eso estén diciendo ustedes. Si el Señor está con nosotros, hermana Meli, entonces ¿por qué estamos atravesando esto en mi familia? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay abundancia? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay otro? Hoy quiero responder a tu pregunta. Y entonces Gedeón le dice, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Yo diría que Gedeón estaba en una queja alabanza, como diríamos acá, quejándose, presentando, como diría mi pastor, no su currículum, sino su ridículo. Chicos, yo les pregunto, ¿será que el Señor no sabe lo que tú estás viviendo? ¿Será que el Señor se ha olvidado de ti? ¿No es así? Miren pues. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Era cierto esto? Sí, el Señor los había entregado. Pero ¿a quién había hecho eso que el Señor se volteara contra ellos? Su actitud. Se alejaron del Señor, quitaron el temor del Señor y empezaron a hacer lo malo. Entonces, jóvenes, primero, tú no esperes que el Señor te bendiga si tú estás alejado de Dios. Tú no esperes que el Señor te bendiga si tú estás lejos de su presencia. Miren pues, entonces no nos quejemos de lo que está sucediendo. Miren la imagen que hoy les tengo, muchas veces nos escondemos. Muchas veces nos escondemos y aún queremos escondernos de la presencia del Señor, jóvenes. Ya no te escondas más. El Señor tiene un plan perfecto para ti. El Señor no se ha olvidado de ti. Y no se ha olvidado, ¿sabes por qué? Porque Él no está viendo lo de afuera. Él no está viendo tu circunstancia, Él no está viendo tu familia, Él está viendo tu corazón. Jueces 6:14 dice, y el Señor lo miró y le dijo, y hoy el Señor viene a verte, joven. Hoy el Señor volteó tu mirada hacia donde estás tú, porque quiere bendecirte, quiere recordarte los planes de bien que tiene para tu vida. Y le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo?, le dice el Señor. Y él respondió, sigue quejándose. Chicos, ya no más quejas, por favor. Ya no más. Que Facebook no sepa tus quejas. Por favor. Que tu WhatsApp, que tus estados no suban tus quejas. Miren pues. Y él le respondió, Señor mío, ¿cómo libraré a Israel? ¿Sabes que el Señor te ha llamado a este tiempo para librar a los de tu casa? ¿Sabías tú que en este tiempo el Señor, porque esta tarea empezó en casa? A Gedeón lo llamaron para empezar su tarea, a defender a su casa y luego al pueblo. He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Si yo te pregunto, joven, ¿cómo es tu familia? ¿Qué me responderías tú? Muchos les daría risa, ¿verdad? Risa de sarcasmo. Ay, hermana Meli, ¿para qué le digo? Pero ¿sabes algo? El Señor quiere cambiar eso en tu vida. Te predestinó a ti para que tú seas diferente. Te predestinó a ti para que en ti inicie una generación de cambio, una generación de guerreros. Aquel joven que ha estado escondido, que en este tiempo pueda levantarse
que para Él son las bendiciones que no alcanzaron tus papás. Déjame decirte algo, no juzgues más a tus papás, porque las bendiciones que estaban para ellos, a ellos ya se las dieron y ellos ya las compartieron contigo. Hoy te digo a ti, levántate, porque te toca a ti pelear tus bendiciones que son mayores, las bendiciones que el Señor ha preparado para ti, pero tienes que levantarte con un carácter de guerrero. Pero el Señor le dijo, mire pues, me quedé acá, mi familia es la más pobre en Manasés. ¿Qué autoestima tenía este joven? Ay, Dios. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Y sabes que tal vez tú seas el hijo menor. Y estés diciendo, para los únicos que hubo era para los mayores, hermana Meli, y para mí ya no hay nada. Pero ¿sabes algo? El Señor te viene a decir hoy lo mismo que le dijo a Gedeón, a un talador, a un guerrero valiente. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Joven, hoy vengo a decirte, el Señor está contigo. El Señor está contigo, no temas. Y yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Qué le estaban diciendo? Tú serás suficiente para destruir a los 3 grupos de enemigos que vienen contra tu familia, contra mi pueblo. Yo quiero saber cuántos están siendo y reciben esta palabra hoy para ser habilitados. Para que el Señor te voltee a ver hoy y diga, yo te creé con un propósito y para este tiempo exacto yo te estoy llamando. Versículo 18, te ruego que no te vayas. Pero miren, me impacta Gedeón, porque siendo un joven sabía la instrucción. Y yo quiero decirte, joven, que tú tienes la instrucción porque en esta casa se te ha dado palabra. Entonces viene Gedeón y le dice al ángel, ángel, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Un joven que sabía que cuando Dios le hablaba presentaba ofrenda y diezmo. Saben, jóvenes, muchos están menospreciando este tiempo de ofrenda, lo menospreciaron. Pero yo quiero decirte, tú quieres ser bendecido y quieres tener riquezas materiales y espirituales. No te canses de darle a Dios lo que Él te dé a ti. No es cuánto des, es la obediencia. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en el caldero y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó al ángel, al ministro. Jóvenes, que Dios va a levantar en este tiempo es aquellos jóvenes que están ofrendando y diezmando. Óiganlo bien, no importa la cantidad. Es la obediencia, no te canses de honrar al Señor con tus bienes. Y el ángel de Dios le dijo, miren, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Gedeón era obediente. Gedeón sabía ofrendar, sabía diezmar, era obediente. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista, figura de que la ofrenda había sido recibida. Sabes, yo creo que por el tiempo yo ya debo de ir terminando, pero no voy a la mitad. Pero hay un principio bíblico que se ha dejado de practicar en familia y este se ha instruido. Yo quiero que en casita tú veas estos puntos. Quiero que leas Malaquías 3:10 en adelante. ¿Quieres sobrevivir en este último tiempo, joven? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres tener riquezas materiales, pero sobre todo las riquezas espirituales, una vida eterna? Estos son los principios y hoy vengo a dejártelos de manera clara, precisa y concisa para tu vida. 1, escucha a tu pastor. No va a haber joven que pueda ser guiado porque aún más allá de la muerte vamos a ser instruidos.
y necesitamos pastor. Empieza por acercarte a pastor, empieza por acercarte a pastora. Reconoce un pastorado sobre tu vida. Número 2, en la casa donde Dios te ha puesto, ofrenda y diezma. No te canses de darle al Señor. Número 3, sirve, porque sabes algo, Gedeón le tocó que ir y preparar lo que iba a ofrecer. Significa que lo que tú presentas de ofrenda y de diezmo te tiene que costar un trabajo, un sacrificio. Gedeón estuvo dispuesto a ir a preparar lo que iba a ofrecer, el cabrito, la harina, a preparar, a echar el caldo sobre la ofrenda. Jóvenes, ¿dónde están con su privilegio? Yo sé que ahorita no estamos habilitados en todos los departamentos. Sin embargo, yo te hablo de una habilitación espiritual, que tú estés listo para el momento que te llamen. Y Gedeón no menospreciaba la Santa Cena del Señor. Miren, chicos, 4 cosas importantes, y de eso pudiera yo continuar hablando. Para destruir la pobreza en un cristiano es necesario arrepentirse de toda mala obra, clamando al Señor por compasión, misericordia y piedad. Solamente de esta forma el Señor levantará un ministro guerrero, experto en su palabra, para romper toda maldición de pobreza. Quiero solo leerte estos aspectos. ¿Por qué se le llamaba a Gedeón el talador? Porque a Gedeón le tocó destruir la idolatría de su familia. Y ahorita viene una época donde hay idolatría. Tú lo puedes leer en casa en Jueces 6:28. Gedeón estuvo dispuesto a humillarse junto con aquellos 300 varones que fueron a pelear con él, porque estuvieron dispuestos a doblegarse, a lamer el agua como un perro, figura de humillación. Joven, cuando vengas a la iglesia, yo quiero que tú empieces a aprovechar el tiempo, que vengas a humillarte, que vengas a derramar tu vida, a derramar tu corazón. Eso tú lo puedes leer en Jueces 7:4 en adelante. Gedeón estuvo dispuesto a dar fruto. Eso lo vemos en Jueces 7:10. Porque dice que Gedeón era muy miedoso. ¿Sabía usted eso? Sin embargo, el Señor le dice: baja con tu criado Fura, y Fura significa el que da frutos. No te canses de estar dando frutos conforme a la voluntad de Dios. No te canses de diezmar y de ofrendar. Lee Malaquías 3:6 en adelante, por favor. Y miren cómo terminan los amigos de Gedeón en Jueces 7:14. Respondió su amigo y dijo: esta no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Llegó el momento de la victoria, del sobrenombre, de la bendición para Gedeón y su familia, pero tuvo que pelear una batalla. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Yo quiero decirte que lo que probablemente económicamente tú estés atravesando te está preparando para recibir una bendición celestial que en lo secreto está siendo preparada para ser puestas en tus manos. Yo sé que las manos de estos jóvenes van a ser bendecidas. Yo sé que el Señor va a traer una generación de jóvenes virtuosos, valientes, guerreros. Y mira, quiero ir terminando con lo que dicen estos proverbios. La palabra, la figura de la instrucción. Proverbios 10:15. La fortuna del rico es su fortaleza. El rico se cree fuerte porque tiene. Y hoy te vengo a decir: tú no te menosprecies por no tener riquezas materiales, porque en ti hay riquezas espirituales. Mira lo que dice: la ruina de los pobres es su pobreza. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene se queja que no tiene. Sin embargo, aunque tú te veas pobre ahorita, yo quiero decirte que el Señor te ha preparado para ser bendecido, ser abundante y tener bendición terrenal como también celestial, porque tú te estás preparando para una gloria eterna. Mira lo que dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción. ¿Por qué hay gente pobre? Porque menosprecia la instrucción. Mas el que acepta la reprensión será honrado. Yo vengo declarando sobre esta hora un tiempo de honra para aquellos jóvenes que han estado guardando la palabra, que han estado guardando los mandamientos del Señor. Y yo quiero terminar con lo que dice Proverbios 21:5. Los proyectos del diligente
ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Y miren, 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, oye bien, si alguien fue un joven rico fue Jesús en su época, porque lo tenía todo, materialmente y espiritualmente. Pero mira el ejemplo de ese joven Jesús. Sin embargo, por amor, por eso Él le pidió a aquel joven rico que se despojara de todo. Sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser rico. Él ya se hizo pobre por ti, así que no tengas aquella palabra que por ser pobre tú no vas a ser bendecido. Jesús ya llevó tu pobreza, Jesús ya llevó tu menosprecio. Lo que Dios quiere venir a decirte en esta hora es que te levantes. Lo que el Señor viene a decirte es que Él ya pagó todo por ti para que tú tengas bendiciones terrenales, pero las más importantes, las celestiales. Yo quiero que allá donde tú estás, cierres tus ojos, puedas presentarte delante del Señor y decirle: papito, aquí estoy. Hoy me reconozco que me he alejado de ti. Hoy te pido que perdones mis pecados, que perdones mis faltas y que hoy vuelvas tu mirar hacia mí. Dile al Señor: papito, aquí estoy siendo joven. Estoy entregándote mi fuerza, estoy entregándote mi inteligencia que tú mismo me has dado. Te pido, papito lindo, que me ayudes a ser un joven victorioso, a ser un joven que quiere tener vida eterna, a ser un joven que haga tesoro no solo en la tierra, sino que los más importantes, que haga tesoros allá en el cielo. Papito lindo, y bendecimos a esta generación de herederos del reino. Venimos a cubrirla con tu sangre preciosa y venimos creyendo y declarando, Señor, que para este tiempo tú los has llamado para ser jóvenes de bendición. Los bendecimos, jóvenes. Los bendecimos, les amamos mucho. Recuérdense que acá en Restauración Familiar ustedes tienen casa. Por favor, estén en sus discipulados. Les enviamos un abrazo fraternal, un fuerte abrazo y saludos a toda su familia y esperamos verles en una próxima. Dios les bendiga, chicos.